hay algo maravilloso de Dios en la vida de estos hombres, que con 12 hombres conquistó el mundo o lanzó una conquista del mundo. Es extraordinario lo que podemos aprender. Qué capacitador Jesús. Cualquier departamento de recursos humanos habría dejado fuera a los 12, pero Jesús los escogió sabiendo que por medio de ellos podía hacer maravillas. Y cuando vemos a los 12 y lo que Dios hizo con ellos, nos sentimos confiados de que también con nosotros puede hacer algo. ¿Verdad que sí? También con nosotros, gracias a Dios. Si pensabas en que a lo mejor no sería la persona más idónea, pues quizá no soy el más idóneo, pero Dios sí es idóneo para hacer maravillas. Dios puede hacer lo que sea. Así que tenemos oportunidad. Estaremos viendo varios enfoques con cada uno de ellos y diferentes matices que nos ayudarán a aplicarlo a nuestra vida. Cómo nosotros debemos vivir como siervos de Dios, como cristianos, a partir del entrenamiento que Jesús le da a los 12. Hoy voy a comenzar con el primero de ellos, con Andrés. Yo sé que tú esperabas a Pedro, pero Pedro es tan amplio que lo voy a reservar un poco más adelante, debido a que está lleno de matices, ¿verdad? No por nada encabeza todas las listas de los apóstoles cada vez que se mencionan. Pero quiero hablar acerca de Andrés, que fue el primero de los que fueron llamados, el primero de los apóstoles, el primero de los discípulos y el primero que estuvo entre ellos, aunque nunca estuvo en la lista de los primeros, o no fue del círculo íntimo de Jesús. Abre la Biblia juntamente conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42, por favor. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 40. Si no traes Biblia, no te preocupes, júntate con un cristiano, ellos siempre traen Biblia. No te creas, lo van a transmitir aquí y ya lo puedes leer, ¿verdad? Lo lees ahí de ellos y ya no hay ningún problema. Mira lo que dice la palabra, Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hoy veremos algunas facetas de Andrés. Andrés nos presenta al hombre que no está en primer lugar, aunque fue el primero llamado. Es un hombre que no está en primer lugar, es un segundo. Y creo que nadie se esfuerza por ser segundo. Nadie está en una competencia diciendo, cuando va ganando, tengo que desacelerar el paso porque voy ganando, tengo que llegar en segundo lugar. Nos esforzamos por llegar primero. ¿Quién recuerda los segundos lugares? Nadie, todo el mundo recuerda los primeros. Y procuramos siempre ser el primero en lo que hacemos. Bueno, se supone que eso es lo que hacemos normalmente los seres humanos. Y procuramos siempre encabezar listas, somos competitivos. Y cuando nos volvemos humildes es cuando ya fracasamos muchas veces. Ya cuando no llego, entonces yo digo, no, lo que importa es competir, no ganar, ¿verdad? Sacamos dichos así cuando nos acostumbramos al fracaso, pero la realidad es que desde el principio, desde niños, tratamos de encabezar el primer lugar en todo aquello que nosotros desempeñamos. Andrés fue el primero de los llamados por Jesús para seguirle como discípulo y para seguirle luego como apóstol, pero finalmente se conforma con ser un segundo, y la vida de él nos enseña cómo nosotros podemos ser una enorme bendición aunque no seamos el personaje central de la novela. Y debes saber que de hecho, en aquel día que lleguemos a la presencia de Dios, ni creas que van a pasar una película en donde van a pasar tu vida, como normalmente se dice. Si pasan una película, será el protagonista Cristo Jesús. Y fíjate bien al final de toda la película, porque a lo mejor entre los créditos más pequeños, por ahí puede que aparezca tu nombre, aunque será un nombre nuevo. Y entonces sí, gloria a Dios que estaremos por ahí. Pero esto se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Andrés nos presenta precisamente esta maravillosa verdad. Hay gente que le gusta traer a Dios, a sí mismo se presenta y busca traerle a Dios sus necesidades, sus enfermedades, sus problemas, sus angustias, sus afanes, sus sueños, sus planes. Le trae su vida, su familia, su trabajo, le trae sus cosas. Pero en el caso de Andrés fue más allá que traer algo de sí mismo. Andrés trajo 3 cosas sumamente valiosas a Jesús. De esto te quiero hablar. La primera de ellas, Andrés trajo a su hermano Pedro. Lo primero es que fue un apóstol edificador. Trajo piedras para el edificio de Dios. Más tarde el apóstol Pedro habría de decir que nosotros somos piedras vivas para el edificio espiritual que Dios está levantando. Gracias a Dios. Saluda a tu hermano y dile: eres una piedra.
O sea, una piedra viva para el edificio de Dios. Lo ven como insulto, ¿verdad, bro? Pues estamos hablando espiritualmente. Como lo quieran interpretar el asunto de piedra, no, pero yo estoy hablando espiritualmente. En este sentido, mira a Andrés como un hombre decidido. La Biblia dice que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Yo no creo que Andrés fuera un hombre tímido, pusilánime. Esta es una palabra que no le gusta a la pastora que utilice porque dice que soy muy insultante. Entonces Andrés no era pusilánime. Qué risa. Hubo testimonio de aquel lado. Pero con qué pasión, ¿verdad? Pero estoy seguro que Andrés era un hombre decidido. ¿Por qué sé que Andrés era un hombre decidido? Sé que Andrés era un hombre decidido porque era discípulo de Juan el Bautista. ¿Te imaginas ser discípulo de Juan el Bautista? No creo que fuera fácil estar siendo seguidor del Bautista. Imagínate si su predicación era ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Imagínate eso. Voy a oír al pastor y que me hable de estas cosas. Oye, yo le pongo el mensaje bonito, se los adorno, le doy bromas y algunos dicen, hoy no me gustó. Wow. Que ahora que me parara aquí y les dijera generación de víboras, o sea, hijos del diablo, generación es simiente de Satanás, ¿verdad? Imagínate eso. Así les predicaba. Es como si la iglesia llegara y Juan el Bautista comenzara a predicar. A ver, hijos del diablo, pónganme atención. O sea, imagínate eso. Generación de víboras. Claro, le decía a los fariseos, pero qué mensaje tan fuerte. Y Andrés era discípulo de Juan. Lógicamente, este hombre tenía que tener mucho carácter. Tenía que ser un hombre muy decidido. No cualquiera puede ser discípulo del Bautista. Este hombre se vestía con piel de camello. Debes saber que esto es una figura, porque los profetas solían vestirse así. Elías se vestía así, Juan el Bautista se vestía así. Y también la palabra de Dios nos dice, no se vestirán más con pieles de camello para profetizar, porque ellos vestían de esta manera, era una identificación. Recuerdan que cuando el hombre pecó, Dios lo vistió con pieles. Solemos decir que esto significa que es el sacrificio de Cristo que nos cubre, el Cordero de Dios que nos cubre nuestro pecado. Pero yo creo que va mucho más allá de esto. ¿Por qué razón? Porque si fuera tal el asunto así nada más, estaríamos hablando que después de cubrirlos de pieles los habría metido al huerto del Edén. Pero no los metió al huerto del Edén, sino que los expulsó y puso querubines para que no entraran al camino al árbol de la vida, que es Cristo. Entonces, más que vestirlos de Cristo, la enseñanza es esta. Una vez que el hombre ha pecado, el hombre se transforma en un animal, se bestializa, se animaliza. Y el pecado hace que el hombre viva para sus sentidos, se animaliza y necesita una simiente a Cristo. Entonces, cuando los profetas se vestían con pieles de animales, era una manera de decir, disfracémonos de animales para hablarle a los animales. Atención, suena fuerte, pero ese es el mensaje de Juan, para llamarles a un arrepentimiento a fin de quitarse eso. Ellos habían perdido el vestido de luz y ahora el Señor venía, que Él es la luz del mundo, a revestirlos de luz otra vez, despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo y pudiera llamarles nuevamente, vosotros sois hijos de luz, y decirles, vosotros sois la luz del mundo. La idea era revestirlos de la luz que habían perdido originalmente. El Bautista se vestía de esa forma porque es una manera en la cual se identificaba con un pueblo pecador que necesitaba arrepentirse, que estaban viviendo animalizadamente. Wow, me salió esa palabra. Entonces, en este caso, ser discípulo de un profeta con estas características requería de mucha decisión. Requería de un hombre con mucha entereza, incluso con una identidad muy firme. Porque imagínate si le predicas eso a alguien con una autoestima baja, sale de ahí y se corta las venas. No saldrían motivados. ¿Cómo estuvo el mensaje? Bien ungido. ¿Qué te enseñó hoy? Que soy hijo del diablo. Imagínate, no, o sea, no es ungido eso, o sea, no es nuestro entendimiento, lo dañaría. Pero Andrés era discípulo de Juan. Lo interesante es que la Biblia no presenta que Pedro fuera discípulo de Juan. Pero cuando Juan señala a Jesús diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Andrés lo sigue, fue por Pedro y lo trajo. Si Andrés trajo a Pedro para que viera a Jesús y siguiera a Jesús, yo me imagino que Andrés también intentó que Pedro siguiera a Juan. ¿No sería lo más normal? Si en cuanto conoció al Mesías trajo a su hermano, ¿tú crees que si era discípulo de Juan no intentaría traer a su hermano? Pero la Biblia no da testimonio de que Pedro fuera discípulo de Juan. Para las pulgas de Pedro.
que le pongan a Juan de predicador. A lo mejor algún día fue con Andrés su hermano y lo vio, a ver qué tan buen predicador es este que viene en las multitudes, y cuando lo oyen, yo a este le corto las orejas, no lo dejamos igual. Para como era, claro que no iba a ser discípulo de Juan. Pedro no tenía esas características, Andrés sí, porque Andrés es un hombre muy decidido, muy estable, muy firme. Cuando alguien quiere servir a Dios, sea que sea llamado como apóstol o simplemente sea llamado como cristiano, es un discípulo. Si alguno quiere seguir a Cristo, tiene que tener el carácter de Andrés, un carácter decidido. Sea que Dios me ponga la línea de Juan, o sea que Dios me ponga la línea de Jesús, yo seguiré fiel y no retrocederé, no daré la espalda, no huiré, yo seguiré aquí. Hay gente cristiana que es capaz en tiempos de Juan o en tiempos de Jesús, cuando la ley está encima de ti o cuando la gracia está encima de ti, ellos son cristianos fieles a Dios, porque están sirviendo a aquel que es capaz de amarle sobre todas las cosas, están sirviendo al Dios que hizo los cielos y la tierra, están sirviendo al Mesías. ¿Cómo no habrían de servirlo con todo su corazón? Que haya gente entre nosotros como Andrés, estables, y que no se incomoden cuando las cosas no sean a su gusto, que no retrocedan cuando las cosas no sean como ellos esperaban, que no pierdan la fe si el milagro no llegó, que no renuncien a Dios si no les ha dado las cosas que solicitaban, sino que son fieles al Señor, se quedan allí, son estables ahí. Ese es Andrés, un hombre decidido, un hombre estable. Gracias a Dios por esa gente. Hay gente muy llamativa como Pedro, pero la obra de Dios no solo la hacen los llamativos, también la hacen los estables. Y si hay algo que se le reclamó a Pedro y que tuvo que lograr fue estabilidad. Tuvieron que transformarlo en una piedra. No fue a Andrés a quien le dijeron que lo harían una piedra, fue a Pedro, porque Andrés parecía tener ya un carácter como piedra, un carácter sólido, un carácter estable, un carácter que no se rompe, no era un jarrito, era un hombre estable, era un hombre que continuaba. Y es un hombre humilde también, porque como edificador acercó a Cristo a la más célebre de las figuras de los discípulos, que es Pedro. Vamos a entenderlo. Andrés es un nombre griego, Simón es un nombre hebreo. Su hermano, su padre era Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Otro nombre hebreo. Pero Andrés tiene un nombre griego. ¿No se te hace medio raro tener a un miembro de la familia con nombre griego entre judíos de cepa judía? O sea, Andrés es como el arrimado en la casa. Quiero que pienses que Andrés es el hombre de nombre griego entre una familia de judíos. Eso es extraño, muy extraño, porque marca como si fuera la oveja negra, el bicho raro, el extraño entre los demás. ¿Nunca te has sentido así en la vida? ¿Nunca te has sentido como el bicho raro? Bueno, aquí no hay ninguno, pero me cuentan que hay otros lugares donde sí hay algunos. Aquí todos eran los favoritos y la oveja blanca. Ajá. Todo el mundo te amaba. Bueno y limpio. Ajá. Bien portado. Pero vea el caso de Simón, que es a quien le cambiaron el nombre por Pedro. Simón era hijo de Jonás, nombres hebreos. Ahora, al traer a Pedro, Andrés no pensó, a ver, vamos a ver, si yo traigo a Pedro o traigo a Simón con Jesús, no, mejor no, porque Simón me va a meter en problemas. Ese hermanito mío es muy arrebatado, es pasional. Escucha esto, a Andrés nunca le llaman en la Biblia el hijo de Jonás, siempre es el hermano de Pedro. Quiero que entiendas eso, porque Simón, hijo de Jonás, el favorito en la casa, el que figura en el hogar, el que tiene hijo judío, de padre judío. Y no Andrés, el hermano de Pedro. Entonces, si Andrés ha sido un segundo en casa y de pronto llega primero al reino, era para decir, si ya Jesús me llamó a mí, yo llamo a Pedro cuando yo ya tenga la silla segura. Ahorita no lo llamo. Este viene y me roba otra vez este lugar. Ya me lo quitó en casa, me lo ha quitado en todos lados. O sea, es como vivir o como ir a la escuela con tu hermano Albert Einstein. Una cosa así. Bueno, que en la escuela no era tan bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo decirlo? Es como querer dedicarte a la pintura y ser hermano de Picasso. Querer ser escultor siendo hermano de Miguel Ángel. Entonces, ¿cómo te vas a dedicar, en este caso, a ser discípulo como hermano de Pedro, cuando has sido siempre Andrés, el hermano de Pedro, y no Andrés, el hijo de Jonás, como Simón, el hijo de Jonás? Entonces, es un segundo en casa.
Es un hombre que no figura, pero él está dispuesto a ceder su lugar, porque él sabe que ha encontrado el reino de Dios. Y en el reino de Dios, a veces para ser primero tienes que aprender a ser segundo. No a veces, siempre que quieras ser primero, aprende a ser segundo. Porque un segundo en el reino de Dios no significa que estará segundo eternamente. Puede estar recibiendo más recompensa como segundo que como primero. Pues la palabra dice que más grande el que más sirve. Esto es importante. Les he hablado de esto en forma práctica. ¿Quién sirve más a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Para ilustrarlo nada más. A veces las mujeres se quejan de que les hayan dado un puesto que parece subordinado, un puesto de sujeción, de respeto, que es lo que la Biblia enseña. Y a veces la mujer dice, pero ¿por qué tengo esa posición? Y si esa posición por unos años de vida en esta tierra te garantiza que por la eternidad estés por encima de tu marido, ¿no crees que vale la pena? Porque es más grande el que más sirve. Toda la semana digan amén. Varones, dile así bajito, se la creyeron, gloria a Dios, ya cayeron. Bueno, es solo una aplicación, pero Andrés es el hombre segundo en casa. De verdad, si tu hermano te ha opacado, te ha hecho sombra toda la vida, encuentras a Cristo, te vio con capacidad para ser uno de sus discípulos, corres por Pedro y dices, Pedro, ven, allá el Mesías. No, que se quede atrás. No lo busco. O sea, me va a opacar, como efectivamente lo opacó. Una vez que aparece Pedro, Andrés es segundo otra vez. Andrés ya no es uno de los discípulos solamente. No, Andrés es el hermano de Pedro. Y cuando Dios menciona en su escritura el círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, y ya nada más. No está Andrés en el círculo íntimo de Jesús, entre los amigos más íntimos, a pesar de que fue el primero en ser llamado. Si es el primero en ser llamado, no es para reclamar si yo estaba aquí primero. Pero Pedro le roba el lugar, por decirlo de una manera. Sin embargo, Andrés estuvo dispuesto a traerlo. ¿Estarías dispuesto a traer a alguien al reino de Dios, aunque te robasen tu sitio? Piensa en eso. Aunque a lo mejor te haga sombra. Y todo el mundo dice amén. No, sí, claro que no, Señor, verás que sí. Pero te quitan el estacionamiento y con eso te enojas. ¿Verdad? ¿No se han fijado en eso? Es increíble. El día que quieras conocer a un cristiano, échale el carro encima. Me refiero si él va manejando también, no que lo atropelles. O sea, en el momento en el cual él se vea presionado. Los creyentes son como la pasta de dientes. Nada más presiónalo y sabes quién es. Sabes lo que tiene adentro, ¿verdad? Entonces, en este caso, Andrés nos muestra el cómo aprender a ser segundo en el reino de Dios. Si Dios no me llamase a ser el primero, de todas maneras yo amaré a Cristo y seré fiel. Si no me llevara yo la estrella en la frente y el galardón, el premio, y si no recibiera el aplauso, y si mi nombre no fuera el que estuviera al principio, no importa. Cristo es Señor, Cristo es primero, Cristo es glorioso. Él es digno de toda gloria, Él es digno de alabanza. Después de todo, en aquel día pondremos nuestras coronas a sus pies y diremos al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos. Es a Él, no a nosotros. Andrés lo entiende muy bien. Así que es un hombre que no solo es decidido, es humilde también. Otra experiencia que podemos ver en cuanto al carácter, no solamente trajo piedras para el edificio de Dios como fue Pedro, una piedra muy importante, sino que también trajo provisión. Él fue el hombre que trae los 5 panes y los 2 peces, que un jovencito traía, pero él es el que lo trae a Jesús. En esta forma podemos verlo como un apóstol de prosperidad. Trae alimento. Escucha, en Juan capítulo 6, ábrelo por favor, verso 5. Nos presenta esta historia. Y fíjate cómo el hombre que es segundo también sabe cuándo ser primero. Mira la historia. Juan capítulo 6, verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo: ¿a quién? Entonces, ¿a quién era la oportunidad de la estrellita en este momento, del reconocimiento? A Felipe. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, era una oportunidad para Felipe. Felipe le respondió: pues a mí qué, casi, ¿verdad? 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos
tomase un poco. Es como ponerles pollos para 50 personas y le dieron a 150. Eso pasó ahora, ¿verdad? Y todavía quedaron 4 pollos. Bueno, en fin, pero bueno, es otra cosa personal acá que andamos. Ok, entonces, uno de sus discípulos, fíjate el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces, fíjate, primero, Andrés no se queda con el alimento. Cuando ve 5 panes y 2 pececillos, no pensó, pues esto entre Pedro y yo no lo quedamos. Ven para acá, muchacho, no diga nada, vente. Porque mucha gente actuaría de esa manera. Como dicen por ahí, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Andrés podía haber pensado, esto no va a alcanzar, pero cuando menos aseguramos lo nuestro. Algunos hacen las cosas así para con Dios. No, que cómo voy a ofrendar si no me alcanza. Primero yo, y ya si sobra, ya Dios. Andrés no piensa de esa manera. Andrés tiene un pensamiento que es de provisión. Y Andrés, escucha, esto es maravilloso porque su generosidad le trae una recompensa. Escucha. Bueno, primero, cuando él escucha que Dios o que Jesús le está hablando a un hermano, a Felipe, que también tiene nombre griego y que le están dando la oportunidad, y le dice al que tiene el nombre griego, porque aquí se va a enseñar algo para el mundo entero, que lo vamos a ver más adelante, pero le habla a Felipe, y Andrés oye lo que Jesús le dice a Felipe, y cuando Felipe no reacciona bien, dice, pues no sé, o sea, no bastarían 200 denarios. La respuesta de Felipe es una respuesta que Dios no estaba solicitando. Jesús no le estaba preguntando, ¿tienes alguna estadística de cuánto coman estos? O sea, eso no importaba. Él estaba dando la oportunidad de que Felipe dijera, tú puedes hacer cualquier cosa, aquí hay con qué. Pero Felipe no toma el milagro. Hay ocasiones en donde Dios le habla al pueblo, ya sea una predicación, un sueño, como sea. Dios habla. Y cuando Dios está hablando, algunos están sin oír, no están allí. Pero el hermano que está a un lado, los que tienen el espíritu de Andrés, están oyendo y dicen, pues si mi hermano toma la bendición, yo sí la tomo. Es mía. Yo me meto allí. Tú debes aprender a orar y decirle, Dios, bendíceme con lo que yo hago bien y con lo que los demás hacen mal. Y la bendición que mi hermano no quiera, yo sí la quiero, dámela. No pierda la unción, dámela a mí también. Si hay una bendición que alguien dejó, dámela a mí también. ¿Por qué no? Andrés sabía ser segundo al poner a su hermano Pedro, pero también sabía ser primero cuando el primero no quería. Pon atención a eso. Porque el hecho de que seas segundo no significa que no te lleves la bendición de primero. Puedes ser segundo, pero cuando el primero no desea, métete ahí y yo sí quiero esta bendición. Yo sí quiero esta gloria. Pero escucha, Andrés está oyendo lo que Jesús le dice a Pedro. Algunos no oyen ni lo que Dios les dice a ellos, menos lo que les dice a su hermano. No saben lo que Dios quiere para ellos, menos van a saber lo que Dios quiere para otros. Hay que estar atento a los tiempos, atento a los momentos. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué quiere realizar? ¿Cuál es el mover, el fluir de Dios? ¿Qué está Dios a punto de qué milagro está por realizar para meterte allí? Esto hace Andrés. Él está atento, escuchando. Me gusta esto. Y él de momento interviene. Aquí hay 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tanto? Es como devolver la pelotita. Te toca el milagro. Él sabe lo que está haciendo. Gloria a Dios para los hombres que tienen el corazón como Andrés. Cuando hablo de hombres me refiero a la raza humana. Hombres y mujeres que tienen el espíritu como Andrés, para decirles, Señor, también sé ser primero, también sé ser valiente, también puedo estar a la cabeza, también puedo lanzarme cuando otro no se atreva. La bendición que vas a desarrollar, yo voy a lanzarme, yo lo voy a hacer. Escucha lo que voy a decir. Si el jefe en tu trabajo no se decide, tú puedes ser el siguiente empresario bendecido. Si tu marido no quiere tomar esa gracia de Dios para la casa, métete tú y di, Señor, aunque respeto a mi marido, no pierda esta bendición para mi casa, yo la voy a tomar y yo la voy a traer a mi descendencia. No importa lo que estés pasando, lo que estés viviendo. Si el que está enseguida, si Felipe no quiere el milagro, métete tú y tómalo en el nombre de Jesús. Alguien tiene que tomarlo. Andrés, esa clase de personas. Ahora, él podía haberse quedado con la comida a escondidas, como te dije hace un momento, pero prefirió ser un hombre libre dándola. Jesús les dice, recuéstense todos. Jesús nunca reparte bendiciones como quien reparte despensa en un centro de refugiados. ¿Sí han visto, verdad? Que llega el camión y todos se lanzan ahí a mordida limpia a ver qué toca. No, Jesús no hace las cosas así. Los pone en grupos, los recuesta,
O sea, primero reposa, confía y serás bendecido. Así hace Jesús las cosas. Ordenémonos y descansemos y los voy a bendecir. Siempre hace Jesús eso. Nunca habrá bendición sin orden. Por algo la palabra de Dios nos menciona en el libro del Génesis que Dios primero ordenó todas las cosas y luego bendijo para producir la vida. Primero el orden, luego la bendición. Si no estás siendo bendecido en algo, debes ordenar ese algo. Señor, ¿por qué mi trabajo, mi salud? Ordena tus pasos y serás bendecido. Si estamos entendiendo esto, ¿verdad? Es importante. Ahora, en este caso, encontramos que Jesús los pone a todos en orden y que descansen, reposen. El descansar para recibir los alimentos es propio de hombres libres. En aquel tiempo los esclavos estaban de pie, pero el hecho de recostarlos es una actitud de hombres libres. La idea es la siguiente: Jesús los va a alimentar como a hombres libres. Ustedes no son esclavos, no son siervos. Recuéstense y les llevo la comida. Son libres. Le da un trato de libertad. Andrés es un hombre libre. Es un hombre cuya generosidad trajo libertad, no atadura. Mi pregunta es: cuando tú das algo, ¿qué produces? ¿Libertad a los demás? ¿Satisfacción a los demás? ¿O no produce eso? La acción de Andrés trajo la satisfacción, trajo el descanso de los demás. ¿Qué producen tus acciones? No vas a pensar, ¿cómo no vino el hermano fulano? Era para él. No. Es para ti. Pastor, ¿lo dijo por mí? Sí. ¿Sino por quién? Entonces, ¿qué producen tus acciones? Su acción le llevó a irse con una canasta de panes multiplicado, 12 canastas, uno para cada apóstol. Dios siempre traerá una recompensa. Te he dicho, hace un momento te dije que Dios siempre te traerá algo a ti. Cuando tú das, Él te va a dar más. Porque no va a quedar el hombre diciendo que fue el último que dio y que Dios le debe. Dios es generoso, pero Él siempre va a llevar la gloria. Él es el centro de toda bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, el Padre de las luces. De Él sale toda bendición. En este caso, claro que Andrés iba a dar, iba a recibir bendición. Mi pregunta para ti hoy es, para saber si tienes un espíritu como el de Andrés: ¿qué reciben tus obras? Pastor, pues yo di, no me llevé ningún canasto de nada, no me alcanzó. ¿Será que no tienes el corazón correcto al dar? ¿Será que no estás haciéndolo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Será que no estás en el orden como Jesús los ordenó? Ordena tus pasos, porque toda obra de nuestras manos debe ser bendecida. Sigo pensando que todavía la lista de bendiciones de Deuteronomio capítulo 28 verso 1 al 14 sigo pensando que ahí dice que bendecirá toda obra de tus manos, y no ha pasado al otro lado a las maldiciones. Dice que allí Dios te bendecirá si guardas sus mandamientos. Toda obra de tus manos, no algunas, toda obra de tus manos. Lo normal es que si tú has participado en algo conforme a este corazón, serás bendecido en toda obra de tus manos. Anhelamos, esperamos, deseamos, es lo normal. Podemos pasar una mala época un instante, pero para que Dios se glorifique de una mejor manera. Pero nunca será normal el fracaso. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Bendito sea Dios. Como un hombre libre. Y tercero, trajo a unos griegos que buscaban a Jesús. Esto no me habla de que Andrés fue el primer apóstol de los gentiles, antes que Pablo, antes que la predicación de Pedro a Cornelio. Mira lo que la Biblia habla en Juan capítulo 12 verso 20. Juan 12 verso 20, vamos a leer hasta el verso 24. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Eran temerosos de Dios, ¿verdad? Estos pues se acercaron. ¿A quién fueron? ¿Por qué a Felipe? Porque Felipe también tiene nombre griego. Entonces los griegos fueron con alguien que de los discípulos se llamaba Felipe, un nombre común entre los griegos. Ellos pensaron: vamos con ese que se llama griego, con un nombre griego también, porque él nos va a entender a nosotros. Fíjate bien, que era de Betsaida de Galilea, o sea, de Galilea los gentiles. Y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús, o sea, consíguenos una cita, ábrenos el camino. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Con quién querían hablar los griegos? ¿Y a quién le pregunta? Entonces, cuando alguien venga contigo y te diga: yo siento que Dios me está llamando a hacer tal cosa, y viene contigo y no con Dios, es la hora. Bueno, algunos sí lo entienden. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A veces la respuesta de Jesús te dejaban así como, ¿qué? Si nomás te traíamos unos griegos que querían hablar contigo. Pero fíjate esto, la idea es la siguiente: ellos van otra vez con alguien que tiene nombre griego para que sea el primero. Pero a Andrés, que sabe ser el segundo porque trajo a su hermano Pedro, se puede anotar ahora como el primero entre los apóstoles de los gentiles, porque Jesús no había venido todavía a los gentiles, no había oportunidad a los gentiles. Andrés podía haber pensado, quizá Felipe lo pensó, llevar los griegos a Jesús. ¿No vieron cómo le dijo a la mujer sirofenicia? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces era obvio que Felipe podía haber pensado, si de pronto digo unos griegos quieren hablar contigo, más y ¿por qué me traes a los perrillos? ¿Estás entendiendo esto? Todavía el misterio de Dios, que es que judíos y gentiles somos miembros del mismo cuerpo, no había sido revelado. Todavía no se había abierto la oportunidad a los gentiles abiertamente, libremente. Así que Felipe quizá pensó, me voy a meter en un problema, y Felipe va con Andrés, y Andrés sí se envalentona y va con Jesús. Debes saber que Andrés está adelantado a su tiempo en este momento. Está haciendo algo que todavía no era para el momento, pero está haciendo algo que lo hace no porque es el plan del momento, pero sí de acuerdo al corazón de Cristo. Si tú realmente quieres que Dios te use, tienes que aprender a adelantarte los tiempos, no viendo el tiempo, sino mirando el corazón del que gobierna los tiempos, conociendo el corazón de Dios. ¿A dónde va Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? En este caso, él sí se adelanta y fue prácticamente el primer hombre en entender, dentro de los discípulos, en entender el misterio de Dios, que también había salvación a los gentiles. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? ¿No es esto que lo coloca como un primero, siendo que era segundo? También podría ser el primero tú. Y luego el Señor le da una frase. Dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es maravilloso. Andrés ha sido un grano de trigo. Andrés cayó. Andrés quedó solo. Andrés murió cuando trajo a su hermano Pedro. Pero Andrés, cuando se puso como segundo y dio su vida a Cristo, entrando en el anonimato, pasando a la sombra, Andrés estaba siendo una figura gloriosa de aquel que se hizo hombre y que se anonadó, renunció a sus derechos, fue a una cruz para producir muchos hijos para la gloria de Dios. Debes entender que Andrés estaba haciendo esto. Prácticamente Andrés estaba cayendo. Nadie quiere caer, y no estamos hablando de pecado, estamos hablando de pasar a segundo nivel. Caer, estar solo. A nadie le gusta estar solo. Señor, danos una vida de soledad. A nadie le gusta eso. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si queda solo y muere, lleva mucho fruto. A nadie le gusta eso. Nadie ora diciendo, me quiero caer, me quiero quedar solo y me quiero morir. Nadie ora eso. Oras eso para otros, pero para ti no lo oras. Como David era cuando oraba y decías, rómpele los dientes. Qué oración tan piadosa, ¿no? A sus enemigos, rompe sus dientes, que desciendan sin paz al Seol. Imagínate esas oraciones. Era otro tiempo. Sí, porque alguno va a decir, ¿se vale entonces? No, ya no. Debes saber de qué espíritu eres. Ya no puedes maldecir. Pero ahora, escucha. Andrés está tomando la actitud de quedar solo. Traje a Pedro y me pasaron al anonimato otra vez. Me he quedado solo, no estoy entre el círculo íntimo de Pedro, Jacobo y Juan, los íntimos de Jesús. Me pasaron a otra lista en segundo lugar. Me quedé solo, morí prácticamente, porque incluso cuando vienen a buscar a alguien de fuera, vienen los griegos a buscar a Felipe, no me tomaron en cuenta. Pero no importa, Andrés, si tú has tenido la disposición de matar tu ego, de quitar codicia, de quitar maldad, de quitar toda personalidad de ser el primero y de querer sobresalir como que tú eres alguien, y todo esto lo estás haciendo por la gloria de Dios. Si has sido un grano de trigo sembrando tu vida, sirviendo a Dios, vas a dar mucho fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Así como nuestro Señor, el camino al trono siempre va a ser una cruz. El camino a la gloria siempre va a ser hacerse nada. La medida en la cual te humillas será la medida como serás exaltado, porque al que se humilla será exaltado, dice la palabra.
¡Qué maravilla esto que le acaban de dar! Dice la tradición eclesiástica, la tradición de la iglesia, que Andrés habría de ser un predicador de los griegos. Es decir, Andrés se fue a predicar a los griegos. Él termina su vida predicando a los griegos, y hay algo maravilloso con lo cual concluye esta predicación. Se cree que Andrés murió crucificado en una cruz diferente, como una X. Por eso se le llama la X la cruz de San Andrés, porque se cree que lo crucificaron en una cruz de X, como haciendo una X con su cuerpo. ¿No es maravilloso que a este hombre que pudo anularse lo crucificaran con una X, como quien tacha una vida? Para el mundo esto es desaprobación. Para el mundo tachar una vida significa no sirve, pero en el reino de Dios, este hombre que tachó su vida por servir a Cristo es un hombre al cual Dios habría de engrandecer, porque cada vez por la eternidad que se mencione los fundamentos de la ciudad de Dios, se habrá de decir: están hechos con la vida de los 12 apóstoles, y entre ellos Andrés está su nombre ahí. Este hombre que se negó, este hombre que se dio, este hombre que se entregó, este hombre que pudo estar en segundo, este hombre que fue un grano de trigo, dio mucho fruto. Bendito sea Dios. Alguien adore a Dios, alguien bendiga a Dios, alguien diga que puede ser parte de esa bendición, alguien tome para sí ese reto. Ponte en pie, por favor. Bendito sea Dios. Qué maravilla aprender sobre esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vuélvete como esa cruz, niégate, serás fructífero. Gloria a Dios. Qué bendición lo que Dios es capaz de hacer. Cuando encuentra a alguien así, Dios va a hacer algo maravilloso. Hoy en la celebración de la cena recordaremos este principio. ¿Qué significa? Sino que nuestro Señor se dio a sí mismo, murió, se negó, se anonadó, significa se hizo nada, renunció a sus derechos. Siempre pudo ejercer su poder de Dios, pero no lo hizo. Siempre hubiera podido hacer su voluntad, pero no la hizo. Tenía la capacidad en el momento que quisiera de resolverlo todo. Por algo la tentación era: si eres el Hijo de Dios, pero no lo hizo. Es un segundo que es hecho primero. Por cuanto se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, también el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es el espíritu del discípulo que te acabo de hablar, Andrés, un hombre segundo que te enseña que en el reino de Dios ser segundo te puede dar mucha gloria. Es maravilloso esto. Cuando celebremos la cena del Señor, recuerda este principio y di: si mi Señor fue capaz de renunciar a sus derechos, ¿por qué estoy peleando los míos? ¿Por qué discuto tanto que yo merezco, que yo soy, que yo valgo? ¿Por qué peleo tanto esto o aquello, cuando podría ser limpio, santo y glorioso, pero para la gloria de Dios, no para mi gloria? Bendito sea Dios. Hoy vamos a celebrar la cena, no sin antes que oremos a Dios. Cierra tus ojos un instante, por favor. La Biblia es clara al decir que debemos celebrar la cena con la actitud correcta. Debes discernir el cuerpo del Señor. Significa que tienes que ser consciente que somos el cuerpo de Cristo y que el cuerpo no puede estar dividido. El apóstol Pablo les decía a los corintios que por cuanto estaban divididos, no era celebrar la cena del Señor, sino juicio y condenación. Te ruego que hoy quites de tu corazón todo dolo, toda amargura, todo resentimiento, toda enemistad, toda división. No es insignificante. En la celebración de la cena puedes estar comiendo vida o muerte. Debes comer vida. Por lo mismo, solamente le pedimos a los que están bautizados en agua después de haberse convertido a Cristo que participen de ella. Si necesitas pedir perdón a Dios, este es el momento. Pero si todavía no estás bautizado, te ruego que esperes a después de bautizarte en próxima ocasión participar. Es muy importante. Es muy importante. De la misma forma también le pedimos a los que traigan a los niños, porque seguramente que ellos necesitan también no participar, pero sí oír. Toma atención a esto, no le vas a dar a él todavía. Él tiene que llegar a una convicción de fe personal. Pero haremos lo que hizo el pueblo de Israel, que dice que le dijo Dios: cuando tu hijo